Bueno, damos la bienvenida a Camila Marchant Fernández. Ella es doctora de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y además licenciada en Educación Diferencial, es de Chile. Y por sobre todas las cosas, antes de empezar más allá de tus trabajos académicos, de investigación, esto de nombrar a alguien a partir del currículum, te voy a dejar que lo habites y cuentes vos lo que quieras compartir desde tu vocación, tu encuentro con la vocación, porque es una vocación controversial, educación diferencial, la educación especial. De hecho, estábamos hablando antes anécdotas de situaciones en las que te confronta esa diferencia, esas singularidades, ¿no?, que están fuera de la estética, de las cuestiones supuestamente bellas, ¿no?, la belleza. Así que cuando quieras, toma la palabra y nos contás tu trayectoria. Bueno, agradecerte la entrevista. Por favor. Sinceramente, la oportunidad de poder compartir lo que se está haciendo no siempre se desarrolla y no muchas veces de una manera tan rica y espontánea como estar en este minuto acá. Bueno, la idea de seguir estudios en educación diferencial, como llamamos en Chile, educación especial, más bien conocido de esa manera, yo creo que guarda relación con la historia de vida y cómo los eventos que tú tienes a lo largo, por ejemplo, de la escolaridad te van dando señales de qué te hace más sentido en la vida. Lo primero que yo recuerdo para aproximarme a la infancia en alguna situación de vulnerabilidad era experiencias en la escuela, en mi propio colegio en Chile, donde se trabajaba con chicos que nos visitaban en la escuela y hacíamos jornadas para ellos, y así vas reconociendo un interés específico en participar de esas instancias y ser en definitiva un aporte. Ahora, el interés más allá de la educación en mi caso, y a lo mejor queda como grave decirlo, pero era específicamente en la población con discapacidad y dentro de la población con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual. Ahí nace la idea y la determinación de ser profesora y poder dedicarme a trabajar en esa línea que fue de la mano con estar vinculada a la educación, pero llegado a este punto de mi carrera quisiera retomarlo y orientar desde ahí el futuro ejercicio que pueda tener. Trabajar por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ahora, cuando vos decís, porque nos conocimos en un congreso en Flaxo, ¿no?, y había como una disquisición que querías hacer con respecto a este tipo de discapacidad, porque de alguna manera, o esa capacidad que los torna diferentes y singulares, y que la mirada, ya sea educativa, o sea pedagógica, terapéutica, tiene que ser diferencial, o sea, tiene que ser realmente un acompañamiento y una ayuda y solidaria, ¿no?, y generosa. Sí. ¿Cuál sería ese tipo de discapacidad que vos estabas nombrando? A ver, lo que pasa es que, bueno, sabemos que esta es una profesión que se ha transformado muchísimo en los últimos 20 años. Muchísimo, desde que yo partiera en el pregrado y las ideas que mis profesoras tenían sobre la educación y la idea de la educación en la escuela especial y muy resistentes a avanzar en la inclusión en esa época, afortunadamente se ha ido transformando y ya estamos más convencidos de que la escuela inclusiva es el espacio donde tenemos que estar todas convocados desde distintos roles a atender la diversidad y el conjunto del alumnado independiente de sus características. Ese es el discurso oficial, es el discurso de progreso internacional y sobre el cual los países en América Latina nos hemos ido subiendo y tomando en distintos ritmos y de distintas maneras. Que eso también me interesa saber, si hay una inclusión o hay diferentes modelos de inclusión, los cuales por ahí nosotros estamos de alguna manera criticando desde la Argentina, pero no estamos abriendo esta cosmovisión a otras posibilidades, como la que puede haber en Chile. Exacto. Y utilizo un poco tu paso, que fue también ahí hubo como un encuentro vital de ambas partes. La cuestión de haber vivido y estudiado en España, ¿no?, que nos pasó las dos. Claro, reconocer ciertos patrones, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica con España, sobre sus reformas y los progresos que ha dado en el sistema educativo y también dando mayor espacio a la participación de las personas con discapacidad en la sociedad en los distintos niveles, considerando también la escuela. Entonces, volviendo a la consulta sobre qué discapacidad, sucede que
cuando tenemos todo ese camino y esa convicción de que la escuela es para todos y para todas, convicción que no tienen todos todavía, que también ha sido otra polémica de estos días cuando he oído distintos relatos, siempre con mucho respeto, porque tú vienes de otra parte y lo que me mueve es aprender, ¿no es cierto? Estar acá es aprender. Pero no podemos perder de vista que si vamos a hacer referencia a la experiencia de vida de un niño o una niña en específico y estamos haciendo alusión a el diagnóstico, como mencionamos nosotros, pueda tener, lo tienes que hacer correctamente y no va a ser lo mismo como nos conversamos que una profesora hable de un niño con autismo o de Asperger o de algo así. Ese algo así a mí me molesta mucho porque créanme que es una especialidad ser profesora de educación diferencial, que ha sido otra conversación estos días, porque hay cuestionamiento, ¿tiene o no que ser una profesión? O simplemente las profesoras de educación básica, como es en Chile, o educación general, debieran especializarse en. Y ahí yo soy una defensora plena de que es una carrera en sí misma. Es una carrera y con un grado de experticia bastante agudo, porque si bien entendemos que el rol de la profesora, como llamamos en Chile, o la maestra de educación especial, debe estar en la escuela regular para aportar a la atención a la diversidad, igualmente se requieren herramientas, recursos de apoyo específico cuando estamos frente a un chico, una chica con discapacidad intelectual o con discapacidad visual. Entonces sí que es una carrera y sí que es importante hacer las distinciones para poder aportar, como digo, aquellos recursos humanos que necesitan para cursar su escolaridad con éxito. En cuanto a los modelos de inclusión, vuelvo al punto ese que me interesa, porque en mi caso mi acceso es desde la filosofía de la educación, donde estoy intentando allanar y armar un puente, no solamente por la historia personal, sino que ya venía investigando acá en la Universidad de El Salvador con respecto a eso. ¿Qué modelos podés tomar 2 o 3 que nos estén dando alguna pista, una huella de por dónde hay que progresar y qué hay que dejar de lado? Porque evidentemente avanzan las ciencias, avanza la reflexión y hay cosas que ya son anacrónicas, posibles de ser descartadas. Sí. Mira, tomándome de esa pregunta y para hacer énfasis en un mensaje que siento que ya es una responsabilidad poder realzarlo en cada instancia de conversación, es que la escuela especial no debiera existir hoy día. Para mí es un lugar de vulneración de derechos humanos para todos quienes están concentrados y matriculados bajo esa figura. Porque parte de esta conversación de qué modelo de inclusión o qué escuela inclusiva y cómo lo hacemos, debiera comprender que ya no puede en el siglo XXI, año 2018 incluso, existir un establecimiento, una institución con esa definición y esas características. Y aquí me llevo en contra a un montón de gente que defiende la escuela especial, pero yo me siento la libertad de decir que para mí ya no obedece a la época y al progreso de la humanidad. Eso es muy importante. Además es importante, Yagunín, siendo directora de una carrera. Exacto. Sí, y trabajando en la currícula. Para la formación docente. Bueno, ahí podemos después tomar otra línea en la conversación, pero es una formación docente para ser una fuerza en contextos inclusivos. Nosotros establecemos las bases ontoepistémicas para el aporte de la profesional. Hablo en femenino porque la gran mayoría de quienes siguen esta carrera son mujeres, sean para propiciar procesos de inclusión hoy día en el sistema. Dicho eso, de que ya debiera salir de nuestro repertorio la escuela especial y quedar en un museo, podemos comprender que las culturas las diferentes culturas en diferentes partes del mundo encontrar su propia medida para atender la diversidad. Porque si ya despejamos, como digo, el terreno de esto que debiera estar en un museo, podemos abrir la conversación y la experiencia a cómo lo hacemos. En Chile hace poco estuvo AINSCO contando experiencias, que es un connotado internacional en esta materia, y claro, decía, no tenemos una receta única, no tenemos una receta única, tiene que ver con los recursos de cada país.
con la regulación evidentemente de cada país. Pero si tenemos la convicción de que se trata de los derechos humanos en cuestión, no podemos partir el debate desde la resistencia, como lamentablemente escuché también en esta estancia, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, a distintos profesionales vinculados al ámbito de la educación especial, que incluso quisiera connotar que están liderando procesos de especialización en esta materia y parten de la base de que a quienes se especializan les dicen no todos pueden estar en la escuela. Eso es una falta gravísima, como digo, partir desde ahí, desde la negación, desde el que no se puede, es muy, muy sensible y no me parece correcto humildemente desde mi perspectiva. Modelos que se pueden adoptar y nos podemos inspirar, me gustaría destacar las comunidades de aprendizaje que tuve la oportunidad en Barcelona de conocer, donde se promueve un proceso de transformación en la escuela en plena participación de los agentes de la comunidad. Esto es muy importante, donde la escuela hace una reflexión profunda y participativa para pensar la escuela que quieren transformarla en una comunidad, y tiene distintas etapas y está súper bien desarrollado, como en un primer momento están todos convocados a levantar un sueño, soñar la escuela que queremos, los padres, las madres, los niños, las niñas, los jóvenes, los profesores, los asistentes de la educación, qué escuela queremos para nosotros. Y desde esa primera sincera conversación se va trabajando para llegar a una escuela que pueda acogernos en nuestras diferencias, valorando nuestra diversidad, donde los padres participan activamente, no solo en la figura que muchas veces se utiliza del taller, por lo menos en Chile, taller para padre, como algo adicional, distinto, o en la clásica reunión de apoderados, sino este modelo de comunidades de aprendizaje valora dentro del aula el aporte que pueden hacer las madres y los padres en el proceso de aprendizaje. En cuanto a la tensión que pueda haber entre el equipo terapéutico y el mismo espacio como de poder en donde ingresa el equipo terapéutico, queda postergada la familia, o viceversa. Exacto. Cuando todo esto, además lo digo ya un poco fuera de lo académico, ¿no? Desde lo vital y lo que nos ocupa, en que todos somos poco, incluso. Exacto. Todos juntos somos poco, pero tendremos que estar en esta comunidad colaborativa, atenta a la persona, porque también esos padres tenemos el recorrido de sufrimientos, de pasar por terapias, de pensiones, y los docentes se van a sentir más respaldados, ¿no? O sea que es Exacto. Un modelo en ese sentido realmente más inclusivo que el otro, ¿no? Pero tú bien señalas cómo esa propuesta logra unir fuerzas, justamente como las manos son pocas y los requerimientos eternos de los niños. Y aquí también hay que abrir la mirada de que esos requerimientos no solamente refieren a quienes tienen algún diagnóstico o, como llamamos en Chile según la normativa, necesidad educativa especial permanente o transitoria, y etcétera, sino que todos los niños y niñas dentro de la escuela en algún minuto pueden atravesar por una situación sensible de distinta naturaleza, desde la pérdida de un familiar, desde un evento traumático, en el caso de las adolescentes, embarazo adolescente que las lleva a estar en una situación muy sensible dentro de su escolarización. Y una escuela que se transforma en una comunidad es capaz de acoger y atender esas necesidades, como digo, sean cual sea su naturaleza, en un espacio más afectivo, en definitiva. Yo encuentro que es muy interesante esta figura de la madre dentro del aula. Recuerdo experiencias donde justamente frente al desafío de la interculturalidad son mujeres magrebíes que están dentro del aula trabajando cerca de sus hijos, de los amigos de sus hijos, y también desmitificando de por qué ando con un velo o no ando con un velo, y compartiendo su experiencia en forma abierta con los chicos dentro del aula. Entonces empezamos a derribar esta distancia que también la academia hoy día está llamada a superar entre lo que son los espacios formales y los espacios de la vida cotidiana de una sociedad y una comunidad. Esas madres no deben llegar hasta la puerta y dejar a sus hijos con su velo, retirarse, y no corresponde que los chicos dentro de la escuela revisen aquella materia en torno a la cultura, sino que forma parte de...
de la escuela. Partimos que la diferencia enriquece. Exacto. Enriquece. No hay manera de detener eso, que es la impregnación más divina que podemos tener, digo, de alguna manera. Ese es un modelo. Sí. ¿Cuál otro? El más cercano a Latinoamérica. A ver, me gustaría referir a Chile no porque seamos un modelo a imitar ni mucho menos, pero lo que sucede es que estamos interpelados por las normativas para tener hoy día una propuesta de cómo debe darse la inclusión dentro de las escuelas. En Chile hoy día hay una reforma educacional inclusiva que dejó la segunda administración de Michelle Bachelet, que al tomar esta terminología de inclusiva puso a todo el país en un gran conflicto, porque muchos nos tememos que trabajamos en esta área que no se sabía bien hacia dónde se estaba apuntando, ni en buenas cuentas en qué quizás problemas estaba el país, ¿no es cierto?, encaminando. Lo digo porque esta idea esta palabra, la inclusión, se ha sobrevendido, está presente en todos los discursos políticos, de todas las orientaciones, y es la moda hablar de inclusión. Entonces, aquí, no sé si por moda o no, pero quedó la reforma educacional inclusiva declarada. Más bien hemos entendido por la idea de no derribar procesos de selección para ingresar a los establecimientos educacionales, poner fin al lucro en la educación, etc. No obstante, queda la palabra y queda el desafío, ahora hacerle honor a esta reforma educacional inclusiva. Entonces, en Chile, volviendo a la normativa, nosotros tenemos un sistema de subvenciones, ¿ya?, que significa que el Estado aporta cierta cantidad de dinero en función de los requerimientos del chico, según su diagnóstico, que debe estar y cumplir con un proceso, así lo define la normativa, el decreto 170, un proceso bastante exigente para ser declarado, por ejemplo, con trastorno específico del lenguaje o discapacidad intelectual, etc. Entonces, esta subvención llega a la escuela, intermediada por un municipio, muchas veces a los programas de integración escolar. Antes se llamaban proyectos, hoy día se llaman programas, y la propuesta que impulsa después con otro decreto el país es que el profesor o profesora de educación diferencial tenga un rol dentro del aula común. Y ahí yo creo que se da un paso muy interesante, como decía, con esta segunda normativa que apunta a la diversificación de la enseñanza. Entonces tenemos profesoras de esta especialidad que están intentando llevar adelante la codocencia con el profesor de aula común. Entonces no se trata de que estas profesoras trabajen, primero que nada, sacando a los niños del aula común y llevándolos a un denominado aula de recursos en Chile, sino que esta profesora deja esa línea y se incorpora dentro del aula para trabajar con el profesor o profesora de educación básica y hacer codocencia. Todo esto que he dicho es el espíritu y hacia dónde se quiere llegar. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos dicen las estudiantes que están ya en prácticas terminales, justamente en los programas de integración escolar? Que existe todavía mucha resistencia de parte del profesor de aula de recibir al especialista. De compartir, claro. Todavía nos falta, primero que nada, legitimar y ganarnos un lugar desde la educación especial más importante. Todavía hay ignorancia de que en realidad no son ayudantes estas profesoras que van al aula común para quitarles del medio a estos niños o niñas que molestan en el desarrollo de la clase, sino que efectivamente son especialistas con la cual ellos debieran incluso planificar. Y se han promovido distintos modelos en Chile, como el diseño universal de aprendizaje, entre otros, para que esta flexibilización del currículum permita que todos los niños y niñas puedan acceder al conocimiento. Esto es bien importante. Esto sería como, por ejemplo, la lectura global, ese tipo de cuestiones, como para que se incluyan en la currícula y ya esté para todos los que necesiten. La idea es que una de las bases es que el currículum tiene que ser accesible para todos. Ya, de punto de partida curricular. Porque esto que puede ser... Hay que tener mucho cuidado con esto, porque por ahí alguien dice, no, yo no creo en un currículum nacional, que está bien, que cada localidad, sobre todo Chile, que tiene una geografía y una diferencia cultural entre el norte y el sur muy, muy extraña. Claro, se respetan los intereses o los requerimientos de las distintas localidades, pero hay un eje rector para lo que todo ciudadano debiera dominar como elementos básicos.
Y esto que puede parecer muy obvio, no era tan obvio hasta antes del decreto 83 que yo menciono del año 2015, porque se permitía el pleno funcionamiento de otros decretos donde se establecía una propuesta específica para la población, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Entonces tú tenías, claro, una población sin discapacidad intelectual que debía acceder a los conocimientos en lenguaje, matemática, pero había una propuesta distinta para quienes tenían discapacidad intelectual. Afortunadamente, como hacía mención a este último decreto, pone en jaque para que ya empiecen a ser derogadas esas distintas alternativas que existían para la población con discapacidad visual, para la población con discapacidad auditiva, para la población con discapacidad intelectual. Entonces, esto era una locura, porque, y más que una locura, si lo llevamos a un término jurídico, está atentando también contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, donde todo ciudadano tiene derecho a una educación de calidad y tener una participación en la sociedad como todos, o al menos con las mismas herramientas. Entonces lo que se persigue es que este currículum, a través de propuestas como el diseño universal de aprendizaje, tenga una amplitud suficiente para cobijar a todos. Y distintas formas de representación. Entonces, y esto no solamente es bien interesante porque no solamente beneficia al chico, por ejemplo, con síndrome de Down que pueda estar dentro del aula, sino que también a su compañero que le cuesta aprender, que no tiene síndrome de Down, no tiene discapacidad intelectual o un funcionamiento intelectual limítrofe, pero le cuesta más porque es más inquieto, más distraído. Entonces, si vamos haciendo la propuesta de los profesores más amigable y flexible, la verdad es que se benefician todos. Sí, en realidad le estás dando más recursos y punto a todos. Exactamente. Nosotros acá en la Universidad de El Salvador tenemos licenciatura de educación, licenciatura en educación especial. Y bueno, en el área de investigación, en mi caso yo trabajo sobre inclusión, tenemos diferentes colegas que trabajan en diferentes temáticas, entonces ya hiciste como un arqueo dentro de la praxis, la parte normativa. Me interesa saber no solamente tu experiencia personal en tu doctorado, sino aparte de tus investigaciones, cómo estamos colaborando y permitiendo tener una buena espalda teórica crítica para proyectar lo que sea hacia este futuro, que parece que es como me voy a rogar el momento este que vos dijiste, quiero dar un mensaje. Bueno, mi mensaje es que trabajamos sobre inclusión como una postergación de que tenemos muchísimo tiempo a futuro. Y la inclusión era antes de ayer, ¿no? Es como que estamos muy relajados en esto y es una urgencia, ¿no? Una urgencia para sentirnos integrantes, ¿no? De todo esto que está pasando. Entonces, dentro de la investigación, ¿qué aportes, primero los personales, y cómo se está evitando esta voluntad política de inclusión, que también pasa aquí en Argentina, es como esta, vos dijiste de moda, ¿no? Esta como obligación epocal de hablar de inclusión, ¿no? O de ecología, estas cosas, ¿no? Inclusión. Bueno, ¿cómo se está evitando esto desde la posibilidad crítica teórica, ¿no? Desde la investigación? Mira, son como malas noticias las que yo traigo, porque en general quienes estamos en este oficio o en esta especialidad no seguimos estudios doctorales ni de postdoctorado, entonces son materias que lamentablemente no han llegado a un nivel de análisis y de investigación maduro, digamos. O sea, es un espacio que, como digo, todavía hay quienes creen está en una línea, yo lo digo así, de los dinosaurios en la educación especial, aparte, y por otra vertiente hay gente muy preparada y especializada, pero que está más concentrada en la propuesta práctica, que está muy bien dentro de la escuela, pero más allá de una teorización profunda, que yo creo que fue una de las cosas que también a mí me llevó a interesarme en lo que tú hablabas cuando te escuché y te conocí. Creo que es un trabajo que hay que desarrollar en esta área. ¿Y por qué digo no son muy buenas noticias las que traigo? Porque en esta insistencia de seguir estudiando de mi parte ahora en los estudios que estoy haciendo de postdoctorado, no encuentro retorno
para poder avanzar mucho. La verdad es que las discusiones y las temáticas, por ejemplo, ahora mismo que se desarrolla el primer foro de pensamiento crítico de Claxo, tú puedes revisar toda la agenda de las miles de conferencias que hay y no hay ni una sola referida a discapacidad, ni una sola. Entonces está bien. Ayer en otras reuniones y charlas... Camila, perdón, nombraste Claxo, ¿sí? Porque es donde estás haciendo vos, la entidad donde estás haciendo tu postdoctorado. Pertenece a la red... Eso me pasa por hablar, nosotros decimos doc, postdoc, y me quedé postdoctorado, perdón. Sí, es esta porfía, como digo, de estudiar, claro, postdoctorado, pero era muy interesante para mí poder hacerlo en relación con América Latina, porque ya había tenido la oportunidad de conocer la realidad en España, referentes europeos, pero me quedaba una deuda por conocer qué estaba pasando con Argentina, Bolivia, Perú, y por eso mismo la investigación que desarrollo en este minuto y que quiero terminarlo más pronto, estamos ya en fase final, tiene que ver justamente con dar una mirada al marco legal de 10 países de América Latina y poder reconocer cómo las leyes de educación de los distintos países hacen referencia a las personas con discapacidad y su educación, y también tomar las leyes de discapacidad de cada uno de los países y ver qué referencias hacen a educación. Entonces, ese juego del marco legal vigente también lo estoy complementando con recoger historias de vida de personas con discapacidad en Chile, porque es este juego, ¿no es cierto?, de lo que es para todos, que nos convocaban en Flaxo en una actividad días atrás, y lo que es para el uno a uno. Entonces hay una experiencia muy valiosa que estoy trabajando, como digo, en estas historias de vida de personas con discapacidad que superado los 30 años están insertas en el mundo laboral de distinta manera o activas socialmente, por decirlo, porque les ha costado bastante, no digo que no, pero lo bonito es descubrir cómo estas personas lograron tener esta participación en la sociedad, habiéndose formado en una época donde no teníamos la normativa pro-inclusiva que tenemos hoy día. Y aparece la figura muchas veces de la madre como la promotora, ¿no es cierto?, de la participación de ellos desde pequeños y de ella, una madre, como decimos en Chile, insistente, que no baja los brazos y que apuesta por darle a sus hijos y a sus hijas todas las posibilidades para que se desarrollaran, insisto, en una época donde todavía no era moda el tema y las posibilidades de terminar excluido en una escuela especial eran mucho mayores que hoy día. Que esa invisibilización todavía no las estamos como despegando de los cuerpos, porque es como una época ocultista. Sí, estábamos hablando y yo mencionaba que para los amantes de la literatura, Horacio Quiroga escribió La gallina degollada, y es un poco ese acervo cultural en el cual el diferente, el que era como una mácula familiar, era mejor postergarlo, ocultarlo, y era esta cuestión de casi sangre maldecida, o sea, ¿cómo no puedo concebir un hijo? Entonces esto es como una retoma que me pareció muy interesante, el recuerdo de esta recuperación, que siempre hacemos como ese regreso en tu discurso y en el mío, el regreso de la importancia de la comunidad educativa y de todas las partes y de la familia, sobre todo en un momento que en la Argentina está siendo bastante conflictiva por una quita de pensiones, una reestructuración en el área de discapacidad, un Ministerio de Salud que dejó de estar, y estamos medio como, bueno, ¿a dónde vamos con nuestros hijos y nuestras historias y nuestras necesidades, ¿no? Así es. Entonces me parece bastante interesante esta recuperación, Sí. Que aporta muchísimo y que además son historias mínimas que empiezan a reflejar un imaginario, una representación social y hábitos que es donde tenemos que ingresar de manera muy molecular, y el cambio tiene que estar en esas zonas, ¿no? Y en relevar la experiencia de vida, que es por lo menos la línea de investigación bajo el enfoque biográfico narrativo que es tan significativa. La experiencia donde cada persona involucrada, cada niño, cada niña, es importante. Justamente ayer escuchaba el relato en estas actividades académicas de esta escuelita que voló por los aires. Lo he escuchado varias veces sí, la de San Miguel pasada. Y quien ayer nos conversaba empezó a describir cada detalle de lo que habían vivido ese día la directora, según comprendo,
Y ese ese conjunto de detalles y el portero es muy importante. O sea, que estuvieran desde temprano preparando mate cocido, mate algo para los chicos. Para darle tomar a los chicos algo tibio, tal y que cual. hayan sufrido un accidente por prender un gas. Son cosas que pueden llamarnos la atención y finalmente motivarnos a una denuncia mucho mayor y a un sentido de indignación, que sería como la otra parte que falta para avanzar en estas materias de mi perspectiva, porque cuando tú decías la inclusión era ayer, es verdad, cuando me ha tocado participar y escuchar a personas con discapacidad que están trabajando en organismos internacionales por la inclusión en materia educativa, están cansados, no tienen más paciencia. Entonces, mientras todavía tenemos que convencer al señor o a la señora de antaño de que la escuela especial no tiene personas con discapacidad trabajando en organismos internacionales de la ONU, etcétera, que son los mismos que promovieron la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces es muy tarde que estemos todavía en esta resistencia de que hay un piso mínimo donde los derechos humanos están en jaque. Entonces realmente si no hacemos ese cambio y no nos motivamos a hacer la denuncia que hay que hacer cada vez que se pueda, creo que iremos más lento todavía. Y hay que moverse. Sí, en realidad lo que estamos aspirando es que se deje de hablar de inclusión porque ya no es un motivo, sino ya nos está impregnando y es parte de nuestro cotidiano. Y ya para ir cerrando, dentro del compromiso de Camila, nos encontramos con una pata fuertemente académica, en gestión y en investigación, pero también una pata interesante, que ya sería la tercera en tu vida, que sería la Fundación Dides, que es la que liderás y la que me gustaría que mínimamente, brevemente nos cuentes cuál es el ahora y a dónde estirás y a dónde proyectás el futuro y el deseo y esa ilusión, ese soñar que contabas que pasaba en las escuelas de Barcelona, ese soñar a futuro de esta fundación. Genial, qué buena pregunta. Gracias. Sí, no la esperaba. Eso no, pero me parece porque investigación, claro, la parte académica y esto también es muy importante. Lo que importante. pasa es que en este ejercicio, como tú dices, de esas esferas académicas, de repente vamos en esta discusión convenciendo y con las instituciones oficialmente constituidas como es el espacio de la universidad, más o menos interesada en estas materias. Es lo que empecé a sentir los últimos años, porque entre que presentaba un proyecto, y esto me pasó por experiencia, en una institución para la inclusión de personas con discapacidad o investiguemos sobre discapacidad, por lo menos unos años atrás no era muy atractivo para las universidades, no es algo donde vayas a recibir muchos recursos para investigar tampoco, son cosas de tercera o cuarta línea en la escala de prioridades para las instituciones, en general, para las instituciones y para el aparato de gobierno también. Entonces están los recursos puestos, por ejemplo, para nanotecnología, para investigar ahí. Sí, los presupuestos mandan. Entonces totalmente. Me quedé frustrada con unos proyectos en la academia, en distintas instituciones, me quedé un poco frustrada con investigación formal, tampoco era de interés. Después el aparato público se alimenta de sí mismo con sus organismos, siendo autocomplaciente con alguna u otra propuesta que no siempre son buenas, y fue imperiosa la necesidad de reconocer las organizaciones no gubernamentales, las ONG, como un espacio para desarrollar un trabajo en materia de discapacidad, y de ahí nace Fundación Dides, un espacio para promover estudios e investigación vinculadas con la discapacidad y las posibilidades de inclusión en educación y en el campo laboral. ¿Por qué una fundación dedicada a hacer estudios? Porque tenemos fundaciones que se dedican a trabajar directamente con personas con discapacidad, les enseñan oficio, lo que está súper bien, pero siempre queda la deuda de, como digo, relevar el tema con la seriedad y la rigurosidad que merece, y es un poco la pregunta anterior de por qué no hay todavía en el plano de la investigación o la productividad académica grandes reflexiones sobre estas temáticas. Entonces, ese es el espacio de la fundación. Es una fundación no solo con orientación a Chile, sino justamente tiene la vista de América Latina, y la idea es poder, como digo, aprender de las experiencias de los distintos países. Por eso estaba muy interesada de los relatos y cómo se está dando en Argentina también el desafío de atender la diversidad.
Bueno, Camila, creo que entonces para la inclusión seguir trabajando porque estamos... Sí, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y realmente es una urgencia social en la cual estamos fuera de tiempo y que en realidad no nos exceptúa, porque hay también como esa tranquilidad de que el discapacitado es otro y que si yo estoy bien, bueno, nos toca en nuestras vidas, nos puede pasar a nosotros y además es de alguna manera forzar la mirada hacia un otro, hacia la alteridad, sí. cual sea y que sea bienvenida en este enriquecimiento. Sí. Si querés cerrar con una idea y ya... No, que lo mismo que tú dices, la idea de que la discapacidad está afuera, que a mí no me va a tocar, y con el envejecimiento de la población en los distintos países, justamente es la gente mayor la que está quedando ciega, por ejemplo, por una degeneración de la mácula o por accidentes cerebrales, están gravemente comprometidos. Entonces, por último, y también lo he dicho por ahí, si hay que apelar a ese sentido de que te puede tocar a ti alguna discapacidad o por algún accidente a tus hijos, ojalá que ese también sea un motor para generar este cambio de actitud. Sí, este despertar, ¿no? La actitud. Sí, muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, agradecemos el espacio a la Universidad de El Salvador, a la directora de Educación que nos facilitó Mariana Chendo, y seguiremos en esto, ya sea investigando, trabajando y todo es poco, así que vamos para adelante. Muchas gracias.